¿Y si te dijera que un burro humilde robado por codiciosos regresó con el oro que el cielo mismo envió como recompensa? Porque cuando los hombres te quitan todo, Dios puede devolvértelo multiplicado de la forma más inesperada. Quédate hasta el final, porque esta historia te recordará que Dios nunca llega tarde, aunque a veces el milagro camine sobre 4 patas. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise porque subimos video diario. En un valle antiguo, donde las montañas rozaban las nubes y el amanecer olía a hierba fresca, vivía una pareja campesina cuya riqueza no se medía en monedas, sino en esperanza. En medio de los trigales y los caminos de tierra se alzaba su pequeña finca de adobe y tejas, un rincón humilde pero lleno de luz. Allí moraban don Elías y doña Lía, 2 almas nobles que habían hecho del amor su refugio y de la fe su alimento diario. No tenían hijos, ni fortuna ni tierras extensas. Sin embargo, cada rincón de su hogar respiraba gratitud. Las paredes guardaban el eco de sus risas, el patio olía a maíz recién molido, y en las noches el resplandor de una lámpara de aceite iluminaba sus oraciones. Don Elías era un hombre curtido por el trabajo. Sus manos, ásperas como la corteza del roble, hablaban de años de esfuerzo y fidelidad a la tierra. Aun con el paso del tiempo, conservaba una mirada serena, la de quien confía en los designios del cielo. Cada amanecer lo encontraba ya despierto, conversando con el suelo mientras araba con paciencia. Su esposa, doña Lía, preparaba el desayuno entre cantos y murmullos de oración. Ella veía en su esposo a un hombre fuerte, pero sobre todo justo, alguien que encontraba en cada semilla una promesa de Dios. No necesitaban grandes cosas para ser felices, bastaba el canto del gallo, el brillo del sol sobre las hojas o el olor del pan recién hecho. Habían aprendido a vivir con poco, y en ese poco habían hallado todo. En su finca vivían también 2 criaturas que eran más que animales: Moro, un burro de paso tranquilo y mirada bondadosa, y Bruno, un buey robusto y paciente de pelaje oscuro. Eran parte de la familia, parte del alma misma del lugar. Moro cargaba la leña desde el bosque y transportaba los sacos de grano cuando los esposos iban al pueblo. Bruno, por su parte, abría la tierra con calma y fuerza, guiado por las manos de don Elías. Ambos trabajaban en silencio, pero su silencio era una forma de oración. Cada amanecer, antes de que el sol asomara del todo, se les veía esperando a su amo junto al corral. Sabían que empezaba otra jornada de esfuerzo, pero también que al final del día los esperaba el descanso, el agua fresca y la voz dulce de doña Lía, que siempre los llamaba por su nombre. Cuando el trabajo terminaba y el viento fresco del atardecer recorría el valle, Moro y Bruno descansaban bajo un viejo guayabo. Allí se quedaban mirando el cielo, como si entendieran que la gratitud también es una forma de alabanza. Don Elías y su esposa los observaban con ternura, reconociendo en ellos un espejo de su propia fe, silenciosa, constante, humilde. Por las noches, la pareja encendía una lámpara de aceite y, tomados de la mano, se arrodillaban a orar. Pedían por la lluvia, por la cosecha, por sus animales y por la paz del valle. Desde el corral, Moro y Bruno los miraban con calma, como si el mismo Dios les hubiera enseñado a escuchar. Don Elías repetía siempre una frase que se había vuelto su lema: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y doña Lía, con los ojos brillando, respondía: así sea, mi amor. A veces, mientras descansaban bajo la sombra del guayabo, soñaban juntos. Doña Lía imaginaba una finca más grande, llena de animales y flores, donde el canto de las aves no tuviera fin. Don Elías sonreía, mirando el horizonte, y decía con voz serena: todo llega a su tiempo, cuando el cielo lo dispone. Para ellos, cada semilla era una promesa, y cada cosecha una prueba de fidelidad divina. No necesitaban pruebas de la existencia de Dios. Bastaba ver cómo, después de la tormenta, la tierra siempre volvía a dar fruto. Caía la noche y el valle se llenaba de luciérnagas. En el aire flotaba el olor a tierra mojada y a leña encendida. Desde su pequeño altar de madera, don Elías y doña Lía elevaban sus plegarias, agradeciendo el pan, la salud y la compañía de sus animales. Mientras tanto, en el corral, Moro y Bruno se recostaban bajo el guayabo. Sus ojos se cerraban lentamente, como si también oraran en silencio. El viento mecía las hojas y parecía susurrar bendiciones sobre aquel hogar que vivía con el alma en paz. Don Elías solía decir, con voz grave y serena: lo poco con Dios es mucho, lo mucho sin Él no vale nada. Y en esas palabras se resumía toda su filosofía de vida. No tenían oro ni plata,
pero poseían algo que muchos buscan toda la vida: la certeza de estar en el lugar correcto, con las personas correctas, bajo la mirada del Creador. En aquella finca, cada amanecer era un milagro y cada anochecer una bendición cumplida. Los días fluían entre el trabajo, la oración y la gratitud. En ese pequeño rincón del valle, donde el silencio era oración y el viento parecía un canto, la vida se vivía con propósito. Moro y Bruno, fieles guardianes del hogar, descansaban tranquilos, sabiendo que pertenecían a una familia donde la bondad era ley y la fe, el aire que se respiraba. Así, entre la tierra y el cielo, entre el sudor y la plegaria, la familia de Don Elías halló su felicidad más pura, una vida sencilla, sí, pero llena de amor, esperanza y la certeza de que cuando el corazón confía en Dios, incluso la finca más pequeña puede convertirse en un pedacito de cielo. El valle despertaba cada mañana envuelto en una neblina suave que se disolvía lentamente entre los árboles. Allí, en su pequeña finca, Don Elías y Doña Lía vivían con el alma en calma. Para ellos, cada amanecer era una razón más para agradecer, y cada noche, una oportunidad para reconocer la bondad del Creador. Junto a ellos, sus inseparables compañeros, Moro el burro y Bruno el buey, formaban parte de aquella pequeña familia tejida con amor, trabajo y fe. Era una vida sencilla, pero colmada de sentido. Las risas se mezclaban con los cantos de las aves, y el murmullo del río servía de fondo a cada jornada. De vez en cuando la pareja bajaba al pueblo con Moro, que llevaba sobre su lomo los frutos de su trabajo: mazorcas doradas, yucas recién arrancadas, plátanos maduros y 2 canastos llenos de huevos. Al verlos pasar, tomados de la mano, caminando despacio por el sendero, muchos los saludaban con admiración. Eran símbolo de humildad y constancia. Había en ellos una paz que solo da la conciencia limpia. Los niños del pueblo los miraban con cariño, las mujeres los respetaban y los ancianos los bendecían en silencio. Pero no todos compartían ese sentir. Algunos, cegados por la soberbia, los observaban con burla. «Míralos», decían entre risas, a su edad todavía soñando con tener una finca grande. Esa bendición ya no les va a llegar. Doña Lía, sin alterarse, respondía siempre con la misma serenidad que nacía de la fe: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No hay sueño que llegue tarde cuando es Él quien lo promete. Sus palabras eran firmes pero dulces. Algunos callaban avergonzados, otros sonreían con respeto, porque sabían que aquella mujer hablaba desde una certeza que no conoce cansancio. Al caer la tarde, cuando el sol doraba las montañas y las sombras alargadas se estiraban sobre el camino, Don Elías, Doña Lía y Moro emprendían el regreso a casa. El burro avanzaba con paso sereno, mientras el aire traía el canto lejano de los pájaros que volvían a sus nidos. Ya en la finca, la pareja se encargaba de alimentar a los animales, limpiar los corrales y dejar todo listo antes del anochecer. Era entonces cuando el cielo se teñía de azul profundo y las estrellas comenzaban a despertar, que se reunían ante un pequeño altar hecho con sus propias manos. Allí, entre el resplandor tenue de una lámpara de aceite y el olor a tierra húmeda, comenzaban su oración. Don Elías juntaba sus manos, inclinaba la cabeza y decía con voz pausada y firme, quebrada por los años pero llena de gratitud: «Señor, Dios de toda provisión, gracias por este día. Gracias por el pan que no falta, por la fuerza en nuestras manos y por la paz en nuestro hogar. Sabemos que todo viene de ti, que nada falta al justo que confía en tu palabra. Tú conoces nuestros anhelos, Señor. Sabes que soñamos con ver esta finca crecer, no por ambición, sino para servirte mejor. Si es tu voluntad, abre los cielos y bendice el trabajo de nuestras manos. Pero si aún no es el tiempo, danos paciencia para esperar y fe para seguir creyendo. Porque más vale un día en tu presencia que 1000 en riquezas vacías». Cuando terminaba, Doña Lía continuaba con voz tierna, entrelazando sus dedos con los de su esposo: «Eterno Dios, gracias por esta tierra que nos das, por el aire que respiramos, por Moro y Bruno que son parte de nuestra familia. Gracias por su nobleza, por su esfuerzo diario, por recordarnos que hasta los animales te sirven con alegría. Gracias porque aunque somos humildes, nunca nos falta lo esencial: tu amor, tu paz y tu presencia. Bendice nuestras siembras, nuestras manos trabajadoras y este hogar que te pertenece. Y si es tu voluntad, permite que un día veamos cumplido el sueño que guardamos desde hace tanto, ver esta finca llena de vida, de animales felices y de abundancia que glorifique tu nombre». Al terminar la oración,
Doña Lía, como todo corazón humano que a veces titubea, se acercó a su esposo, tomó sus manos y le susurró con dulzura: «Mi amor, ¿será que Dios algún día cumplirá nuestros sueños? Mira, los años pasan y a veces me temo que el tiempo ya no nos alcance». Don Elías sonrió con serenidad. Había en su rostro la paz de quien ha aprendido a confiar sin condiciones. «Mujer», le respondió con ternura, «no temas. El que confía en Dios no será avergonzado. Él cumple cada promesa, aunque tarde a los ojos del hombre. Las riquezas apresuradas se desvanecen, pero las que vienen del Señor permanecen. Tal vez nosotros veamos poco, pero lo que sembremos con fe, Él lo hará florecer. Recuerda, amor mío, el corazón del justo es su tesoro, y la paciencia». Allí, bajo la inmensidad del firmamento, comprendieron que la espera también puede ser una forma de amor. Mientras tanto, en el corral Moro y Bruno descansaban bajo el viejo guayabo. Sus miradas se alzaban hacia las estrellas que titilaban como promesas lejanas. Ellos también, a su manera, comprendían que el verdadero gozo no está en la abundancia, sino en la serenidad del alma que confía. Moro, el burro, cerró los ojos y oró con sencillez en su corazón: «Señor, gracias por este día, por mi amo y su esposa, por la comida que nunca falta y por la tierra que trabajamos con amor. Danos fuerza para seguir sirviendo con alegría». Bruno, el buey, con su voz interior pausada, continuó: «Gracias, Señor, por la amistad, por este hogar lleno de fe. Aunque somos simples animales, sentimos tu bondad en cada amanecer. Bendice a don Elías y a doña Lía, no dejes que pierdan la esperanza, porque su fe nos enseña a confiar en ti». El viento sopló suavemente entre las hojas del guayabo, como si el cielo mismo respondiera a sus oraciones. Aquella noche, mientras el valle dormía, humanos y animales descansaron en la certeza de que Dios los miraba con ternura. Antes de cerrar los ojos, don Elías repitió en voz baja las palabras que se habían convertido en su credo: «La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella». Y así, entre fe, esperanza y trabajo, aquella pareja seguía creyendo que algún día la promesa se cumpliría, porque sabían que las manos de Dios nunca llegan tarde. Pero como toda historia guiada por la fe, la calma no duraría para siempre. La vida en su misterio estaba a punto de probarlos. Una mañana, mientras el sol bañaba el valle con su luz dorada, don Elías guiaba a Bruno en la labor del arado. El canto de los pájaros acompañaba el ritmo constante del trabajo, y el aire olía a tierra húmeda y esperanza. De pronto, un bramido profundo rompió la armonía. Bruno detuvo su paso. Su cuerpo tembló, sus patas cedieron y cayó pesadamente al suelo. El corazón de don Elías se estremeció. No sabía que aquel día marcaría el comienzo de la prueba más grande que su fe habría de enfrentar. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las montañas, bañando de oro los surcos recién abiertos por el arado. El canto de los pájaros se mezclaba con el crujir de la tierra húmeda. Era una mañana serena, una de esas que llenan el alma de esperanza. Don Elías, con su sombrero de paja y el rostro sereno, guiaba con paciencia a Bruno, su fiel buey, mientras éste empujaba el arado con su fuerza acostumbrada. De pronto, un sonido seco, un gemido profundo, rompió la armonía del valle. El pesado cuerpo del buey cayó al suelo con estrépito, levantando un polvo que parecía sacudir el corazón del propio cielo. «Bruno, ¿qué te pasa, hijo mío?», exclamó don Elías con voz quebrada, corriendo hacia él. El noble animal yacía en el suelo, respirando con dificultad. Sus ojos, antes llenos de mansedumbre, estaban nublados por el dolor. Intentó levantarse, pero sus patas no respondieron. En ese instante, el valle entero pareció quedar en silencio. A unos metros de allí, Moro, el burro, pastaba tranquilo. Al escuchar el bramido de su compañero, levantó las orejas y corrió hacia el campo. Su trote resonaba con urgencia sobre la tierra. Al llegar y ver a su amigo tendido, soltó un rebuzno triste, un sonido tan lleno de pena que estremeció el aire. «Oh, hermano Bruno, ¿qué te ha sucedido?», parecía decir con el alma temblando. Don Elías, con lágrimas en los ojos, acarició la frente del buey y murmuró: «Resiste, amigo, resiste. Dios no te dejará». Entre ambos, el hombre con su fuerza humana y el burro con su fidelidad animal, lograron arrastrar lentamente al buey hasta el establo. Cada paso era un acto de amor. Al llegar, doña Lía, que había escuchado el ruido desde la casa, corrió angustiada. Al ver al buey tendido, se llevó las manos al pecho y exclamó: «Dios mío, no permitas que nos falte este fiel servidor». La tristeza se extendió por toda la finca como una nube espesa. Aquella tarde,
el canto del río sonaba más apagado y hasta las hojas del guayabo parecían inclinarse en silencio. Esa noche, cuando el viento soplaba suave entre los árboles, don Elías y doña Lía se arrodillaron junto a su cama para orar. La lámpara de aceite proyectaba una luz cálida sobre sus rostros cansados. Juntos, con las manos unidas, elevaron su súplica al cielo. Don Elías habló primero, con voz temblorosa pero firme: «Señor, Dios de toda vida y de toda fuerza, mira con misericordia a nuestro amigo Bruno. Él ha sido fiel en su labor, ha arado esta tierra con amor, y su fuerza ha sostenido nuestras manos débiles. Si es tu voluntad, devuélvele la salud. No pedimos riquezas, ni lujos, ni grandezas, solo tu compasión». Luego, con lágrimas que resbalaban sobre su rostro, doña Lía continuó: «Padre amado, tú sabes cuánto amor hay en este hogar. Tú conoces nuestras luchas, nuestros anhelos y también nuestras lágrimas. Si este dolor tiene un propósito, danos entendimiento para aceptarlo. Pero si en tu bondad deseas sanar a Bruno, hazlo, porque sabemos que para ti nada es imposible». Ambos permanecieron en silencio, dejando que sus lágrimas dijeran lo que las palabras no podían. Después de orar, don Elías tomó la mano de su esposa y le susurró: «Quizá esto pase por algo, amor mío. Dios no nos quita lo que amamos sin tener un propósito más alto. Tal vez esté probando nuestra fe o enseñándonos a confiar más en Él. Recuerda siempre, el corazón del justo está firme, confiado en Dios». Ella asintió en silencio. Se abrazaron mientras el viento agitaba suavemente las cortinas. Afuera el valle dormía, pero dentro del hogar brillaba una luz que no podía apagarse: la esperanza. Mientras tanto, en el establo, Moro velaba junto a su amigo enfermo. Lo cubrió con heno, se acercó a su oído y con ternura le susurró: «No temas, hermano, sé que Dios te sanará. Pronto volveremos al campo, a trabajar bajo el sol y a cantar al amanecer. Mientras te recuperas, yo tomaré tu lugar. Aunque mis fuerzas sean pocas, las multiplicaré por amor». Y cumplió su palabra. Desde el día siguiente, Moro se convirtió en el nuevo arador del valle. Tiraba del arado con esfuerzo redoblado, arrastrando no solo el peso de la tierra, sino el amor por su amigo. Su cuerpo pequeño parecía insuficiente para tanta carga, pero su corazón era inmenso. Don Elías lo miraba con lágrimas contenidas, admirando la lealtad de aquel animal. «Hasta las criaturas del campo entienden el amor mejor que muchos hombres», decía conmovido. Día tras día, el sol los encontraba trabajando. Moro arando, don Elías sembrando, doña Lía cuidando del enfermo. Las noches eran largas, llenas de oraciones y vigilias. El matrimonio hacía lo posible por conseguir medicinas, salían al pueblo a vender sus productos. Cada moneda que obtenían era usada para aliviar a Bruno. Don Elías caminaba despacio, con el alma apretada, pero sin perder la fe. A veces, mientras regresaba por el camino de polvo, murmuraba con voz cansada: «Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Pasaron los días y aunque los cuidados no cesaban, Bruno no mejoraba. Su respiración era débil y sus ojos se cerraban con frecuencia. Sin embargo, en aquel hogar la fe no se quebró. Comprendieron entonces que la esperanza verdadera no depende de los resultados, sino de la confianza. Que la fe no consiste en obtener lo que se pide, sino en creer que Dios sabe lo que hace, incluso cuando el corazón no lo entiende. Y así, entre el trabajo y la oración, la finca siguió respirando el ritmo lento de la vida campesina. El arado no se detuvo, las semillas siguieron cayendo en la tierra, y el amor continuó siendo su fuerza. Don Elías y doña Lía hallaban consuelo en el simple hecho de poder seguir orando. Cada noche frente al altar, sus voces se unían como si fueran una sola. Era la forma más pura de resistencia, confiar incluso en medio de la pérdida. Pero la vida, con su manera misteriosa de probar los corazones, tenía aún otra prueba reservada. En el pueblo cercano vivían dos hermanos, Anselmo y Catarino, hombres de rostro curtido por el sol y de mirada vacía. Eran conocidos por todos como buscadores de huacas, cazadores de tesoros antiguos que recorrían montes y quebradas en busca de riquezas enterradas. Durante años habían hallado oro y joyas, pero jamás paz. La codicia los unía tanto como los separaba. Se vigilaban entre sí, se mentían y más de una vez habían terminado robándose el botín el uno al otro. Cada fortuna que alcanzaban se desvanecía entre vicios, apuestas y engaños. La gente del pueblo murmuraba que sobre ellos pesaba una maldición. Los tesoros que tocan, decían, traen ruina, no bendición. Un día, los hermanos escucharon un rumor.
Decían que más allá de las montañas del norte, donde habitó una antigua tribu ya extinta, yacía enterrado el tesoro del gran cacique, una fortuna guardada bajo una roca con forma de tortuga. La leyenda advertía que aquel tesoro solo podía ser tocado con respeto. Podían llevarse los sacos de oro, pero jamás las joyas personales del cacique, pues sobre ellas reposaba su espíritu. Para Anselmo y Catarino, la advertencia fue solo un detalle sin importancia. Sus ojos se llenaron de ambición. Veían en ese tesoro la última oportunidad de redimirse ante el mundo, o al menos de escapar de su miseria. Pero había un problema: necesitaban bestias fuertes para transportar el oro. Fueron de finca en finca pidiendo prestado un par de animales, y en todas partes les cerraron la puerta. Nadie confiaba en ellos. Su nombre estaba manchado por la avaricia, y así su mirada se volvió hacia la finca de don Elías, donde un burro noble y un buey enfermo aún representaban, sin saberlo, el siguiente capítulo del destino. Nadie en el valle quiso prestar sus animales a aquellos dos hombres. Todos conocían bien su reputación. Anselmo y Catarino, los hermanos cazadores de tesoros, eran conocidos por su ambición desmedida y su falta de palabra. Dondequiera que iban, la desconfianza los precedía como una sombra. Desesperados y con el fuego de la obsesión ardiendo en sus miradas, recordaron la finca del valle donde vivía la pareja de campesinos. Allí, en la colina de Elías y Lía, murmuró Anselmo entre dientes, hay un burro fuerte y un buey robusto. Si logramos que nos los preste, llevaremos el tesoro sin dificultad y nadie nos detendrá. Catarino asintió, y ambos, cegados por el brillo imaginario del oro, se convencieron de que el fin justificaba los medios. Una mañana, cuando el sol aún no había levantado del todo la niebla del valle, los dos hombres llegaron a la finca. Llevaban sombreros viejos, sonrisas forzadas y una cortesía falsa que no alcanzaba a ocultar la avidez en sus ojos. «Don Elías, buenos días», gritó Anselmo con voz amable. «Venimos a pedirle un pequeño favor. Tenemos un trabajo en las montañas y necesitamos 2 animales de carga, solo por un día. Le pagaremos después, se lo prometemos». Don Elías los miró con calma. Los reconoció de inmediato. Aquellas caras no eran nuevas para él. Hombres que habían tenido fortuna y la perdieron, no por falta de suerte, sino por falta de alma. Con su tono sereno les respondió: «Les agradezco, muchachos, pero no puedo ayudarlos. Bruno, mi buey, está enfermo, y Moro no puede salir de la finca. Si los presto, me quedaría sin manos para el trabajo. Lo lamento, pero debo cuidar lo poco que Dios me ha confiado». Los hermanos se miraron entre sí, sonrieron con hipocresía, fingiendo comprensión, y se marcharon. Pero mientras se alejaban por el camino polvoriento, el rencor comenzó a hervirles por dentro. «Ese campesino tonto», murmuró Anselmo apretando los dientes. «Si no quiso prestarlos, los tomaremos. Esta noche lo haremos. Cuando encontremos el oro, nos iremos lejos y nunca más volverá a ver su burro». Así fue como la traición germinó en sus corazones. No midieron el precio del pecado que estaban por cometer, ni imaginaron que el mismo cielo los observaría en silencio. Esa noche el valle dormía bajo una luna pálida que se asomaba entre las nubes. El silencio era profundo, interrumpido solo por el canto lejano de los grillos. A la luz débil de las luciérnagas, los dos hermanos cruzaron los matorrales con pasos sigilosos. En el establo, Moro dormía tranquilo al lado de Bruno, que respiraba débilmente. Ambos ignoraban que la maldad ya se acercaba. Anselmo y Catarino cortaron la soga que sujetaba al burro y tiraron de él sin compasión. Moro rebuznó suavemente, confundido, buscando a su amo. «Calla, animal tonto, o te haré callar para siempre», gruñó Catarino mientras lo golpeaba en el hocico. Bruno, enfermo, intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. Solo pudo mirar impotente cómo arrastraban a su amigo hacia la oscuridad del camino. El valle fue testigo mudo de aquella injusticia. Al amanecer, doña Lía se levantó como de costumbre. Preparó café recién molido y pan tibio para su esposo. El aroma llenaba la casa y por un momento todo parecía igual. Don Elías, con su habitual gratitud, tomó la taza y elevó una breve oración. «Gracias, Señor, por este nuevo día». Pero al llegar al establo, algo lo detuvo. El silencio era distinto, pesado, extraño. Miró alrededor. Llamó: «Moro, vamos, muchacho». Nadie respondió. Caminó hasta el potrero, revisó los árboles, buscó por todo el corral. Entonces lo comprendió. Su rostro se tensó, su corazón se encogió y corrió de vuelta a la casa. «Lía», dijo con voz temblorosa, «se lo llevaron.
Moro ya no está. Doña Lía soltó la bandeja que sostenía. El pan cayó al suelo. El aire se volvió frío. Por unos segundos, solo hubo silencio y un nudo en el alma. Finalmente, ella tomó las manos de su esposo y susurró: Dios lo permitirá por algo. No entendemos los caminos del Señor, pero debemos confiar. Don Elías respiró hondo, intentando contener las lágrimas. No nos rendiremos, mujer. Aunque todo parezca perdido, seguiremos trabajando con fe. Dios no abandona a quienes confían en Él. Desde aquel día, la pareja redobló su esfuerzo. Doña Lía ayudaba a su esposo en la siembra y ambos oraban sin cesar por el regreso del burro. Pero el vacío era evidente. El campo se sentía distinto sin el trote alegre de Moro ni su rebuzno al amanecer. En el establo, Bruno dejó de comer. La tristeza lo consumía. Sus ojos, antes llenos de luz, se tornaron opacos. Don Elías lo cuidaba con ternura, acariciando su cuello, hablándole como si pudiera entenderle. Mientras tanto, Doña Lía velaba noches enteras orando al pie de la cama. Señor, decía entre sollozos, si es tu voluntad, devuélvenos a Moro, y si no, danos paz para aceptar lo que tú dispongas. Lejos de allí, en las montañas del norte, los hermanos Anselmo y Catarino avanzaban con el burro robado. Lo golpeaban cada vez que se detenía, burlándose cruelmente. «Muévete, animal necio», gritaba Catarino. «¿Quieres volver con tus dueños? Olvídalo», añadía Anselmo entre risas. Moro bajaba la cabeza, soportando el dolor con silencio. En su mente, recordaba las manos amables de sus amos y la voz dulce de Doña Lía llamándolo al atardecer. Sus pasos eran lentos, pero su espíritu firme. El viaje fue largo y penoso. Cruzaron quebradas, montes y caminos de piedra, hasta que un día llegaron a un paraje extraño, donde el aire era denso y las montañas parecían murmurar secretos antiguos. Allí, entre la maleza, vieron una gran roca con forma de tortuga. «Hermano, la encontramos», gritó Anselmo, con los ojos encendidos de codicia. Usando palancas y manos temblorosas, movieron la roca y comenzaron a cavar con desesperación. La tierra era dura, pero la avaricia los llenaba de fuerza. Cavaron horas enteras hasta que la pala golpeó algo sólido. Ante ellos apareció el enterramiento del antiguo cacique, su cuerpo momificado cubierto de joyas, y a su lado, 2 sacos repletos de oro. Por un momento el silencio fue total. El viento pareció detenerse, hasta que la voz de la tentación rompió el aire. «Hermano», dijo Catarino, «recuerda lo que decía la leyenda, solo los sacos, no debemos tocar las joyas». «Bah, esos son cuentos de viejas», respondió Anselmo con arrogancia. «Si ya estamos aquí, tomemos también sus collares y anillos, el oro nunca sobra». Y así, con manos temblorosas, arrancaron las joyas del cuerpo del cacique. El aire se volvió pesado, como si una presencia invisible los rodeara. El viento se levantó con un silbido profundo, y por un instante, incluso Moro agitó las orejas, sintiendo que algo sagrado estaba siendo profanado. Con los sacos llenos y las joyas colgando de sus cuellos, los hermanos cargaron el oro sobre Moro, reían, soñaban con derroches, mujeres y bebida. Pero mientras amarraban las cuerdas, en sus corazones germinó otra semilla, la traición. Cada uno pensaba lo mismo en secreto: «Este tesoro será solo mío». De pronto Anselmo desenfundó su machete con lentitud, fingiendo revisar el filo. Catarino hizo lo mismo, sonriendo con falsedad. Sus miradas se cruzaron, llenas de desconfianza. «Ese tesoro es mío», gritó Anselmo. «Mentira, yo lo encontré», respondió Catarino, y el eco de sus voces se perdió entre los cerros. La codicia que los había unido estaba a punto de convertirlos en enemigos, y el valle, una vez más, sería testigo de cómo la ambición humana puede destruirlo todo. El sonido de los machetes chocando rompió el silencio de la montaña. La codicia se había vuelto contra sí misma. Entre los árboles, el viento parecía contener la respiración. Moro, atado y cargado con los pesados sacos de oro, rebuznaba aterrado, intentando liberarse de las cuerdas. Los hermanos Anselmo y Catarino peleaban con furia ciega, enceguecidos por el deseo de poseerlo todo. Sus ojos eran fuego, sus manos violencia, y en un instante de locura, ambos se hirieron al mismo tiempo. Los machetes se hundieron en sus pechos y cayeron uno junto al otro, sobre la misma tierra que tanto habían codiciado. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio frío, solemne, lleno de un aire pesado que parecía venir de otro tiempo. El viento sopló entre los árboles como un suspiro antiguo, arrastrando hojas y polvo,
como si la propia montaña lamentara la caída de los hombres que habían vendido su alma por el oro. Moro permaneció inmóvil un largo rato. Observaba los cuerpos de aquellos hombres sin comprender del todo lo sucedido, pero en su mirada había una mezcla de tristeza y compasión. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpura. Pasaron horas hasta que, vencido por el instinto y el amor por su hogar, el noble burro comenzó a moverse. Tiró de la cuerda que lo mantenía atado, y con un esfuerzo sobrehumano la rompió. Miró el camino por el que había sido llevado. Respiró hondo y comenzó su retorno. Cargado con los 2 sacos de oro, caminó paso a paso, cojeando, con heridas en el lomo y la mirada cansada, pero con el corazón ardiendo de esperanza. Sabía de esa manera silenciosa con que los animales saben que su lugar estaba de regreso con don Elías, doña Lía y su amigo Bruno. El valle lo esperaba, y con él la promesa de un milagro. Mientras tanto, en la pequeña finca del valle, la familia no perdía la esperanza. Noche y día se mantenían en oración, pidiendo a Dios por la salud de Bruno y el regreso de su fiel compañero. En las madrugadas, doña Lía encendía una vela pequeña ante el altar. El resplandor titilante iluminaba su rostro sereno y cansado. Don Elías, con las manos aún cubiertas de tierra, se arrodillaba a su lado y murmuraba con voz baja: «Señor, danos fuerza para resistir. Sabemos que tú escuchas incluso las oraciones que no se dicen en voz alta». A pesar del cansancio, la escasez y la soledad, su fe era más grande que cualquier dificultad. Sabían que el mismo Dios que hace florecer la tierra reseca podía devolverles a su amigo perdido. En el establo, Bruno, aún débil, parecía también elevar sus propias plegarias. Su cuerpo estaba exhausto, pero su espíritu se mantenía firme. A través de una rendija del techo, veía las estrellas brillar y con un suspiro profundo alzaba el corazón al Creador. No tenía palabras, pero en su silencio decía: «Señor, si es tu voluntad, tráelo de vuelta, y si no, que tu paz me alcance mientras lo espero». Era una oración pura, nacida del alma de un ser que conocía la fidelidad y el amor. La fe de Bruno era la de aquellos que no se rinden, aun cuando no entienden el propósito del dolor. 2 días después, cuando el sol comenzaba a asomarse sobre los montes, don Elías y doña Lía trabajaban en el campo, intentando mantener viva la rutina para no dejarse vencer por la tristeza. El canto de las aves sonaba lejano, el aire olía a rocío y esperanza, y de pronto un sonido inconfundible rompió el silencio de la mañana. Un rebuzno fuerte y alegre se escuchó a lo lejos, resonando entre los cerros. Don Elías se detuvo, su corazón latió con fuerza. «Lía, ¿escuchaste eso?», susurró con la voz entrecortada. Ambos se miraron con incredulidad y esperanza. El sonido se repitió. Era él, era Moro. Don Elías dejó caer la azada y echó a correr por el sendero, con el alma por delante. Y allí, entre la luz dorada del amanecer, vio acercarse a su burro. Herido, flaco, con el lomo marcado, pero con los ojos brillando de vida. «Moro», gritó el hombre, y su voz tembló al pronunciar el nombre. Doña Lía corrió también, y cuando se encontraron, el momento fue puro y poderoso. Lágrimas, risas, abrazos y el sonido de la gratitud llenaron el aire. Era como si la vida misma hubiera regresado al valle. Desde el establo, Bruno escuchó el rebuzno de su amigo. Sus orejas se alzaron, su mirada se encendió. Sintió una fuerza nueva recorrer su cuerpo. Intentó incorporarse. Tembló, pero no se detuvo. Dio un paso, luego otro, y de pronto estaba trotando, corriendo hacia la voz que tanto había añorado. Moro lo vio venir y corrió también. Cuando se encontraron, frotaron sus cabezas una contra otra, en un gesto que parecía humano, un abrazo del alma. Era la victoria del amor sobre la distancia, de la fe sobre la desesperanza. Don Elías y doña Lía lloraban al verlos. Era un cuadro de milagro. El valle, una vez más, era testigo de la fidelidad divina. Durante unos minutos, nadie notó los sacos que Moro traía cargados sobre el lomo. La emoción era tanta que el oro pasaba inadvertido frente a la verdadera riqueza, el reencuentro. Pero cuando el corazón se serenó, don Elías observó los bultos y se acercó, curioso. «Moro, ¿qué traes ahí, hijo?», preguntó con voz temblorosa. El burro rebuznó fuerte, como si quisiera responder. «Amo, esta es la bendición que tanto esperabas». Don Elías tomó su machete y cortó las amarras con cuidado. Al abrir uno de los sacos, la luz del sol se reflejó en algo que los dejó sin aliento. Monedas antiguas, granos de oro y joyas relucientes brillaban ante sus ojos. Doña Lía se cubrió el rostro con las manos, sin poder hablar.
Las lágrimas brotaron sin contención. Don Elías levantó la mirada al cielo y exclamó con voz quebrada: «Gloria a Dios, sus manos nunca llegan tarde». Desde aquel día, la vida de la familia cambió para siempre. Don Elías engrandeció su finca, compró más animales y mejoró la tierra, pero jamás olvidó lo esencial. Cada amanecer, seguía arrodillándose ante el altar para agradecer. Moro y Bruno siguieron trabajando juntos, pero ya no como simples animales de labor. Eran símbolos vivientes de la fe, la amistad y la esperanza, testigos de que las manos de Dios actúan incluso en los caminos más imposibles. El valle, que antes conoció lágrimas, ahora se llenaba de risas, cosechas abundantes y oraciones de gratitud. Y cuando alguien pasaba frente a aquella finca, veía al hombre arando, a la mujer cantando y a los dos animales descansando bajo el guayabo. Nadie imaginaba la historia que los unía, pero todos sentían la paz que los rodeaba. Porque en aquel rincón del mundo, una familia había aprendido la lección más grande, que los milagros llegan siempre a quienes nunca dejan de creer. Me alegra mucho que hayas llegado al final de esta historia. Si algo te enseñó, deja tu comentario con la frase. No olvides suscribirte para más historias como esta y compartirla con alguien que necesite esperanza. Recuerda, cuando el corazón confía, el cielo actúa. Nos vemos en el próximo relato, porque aún hay más historias que transforman.